Ahora, en el último video tutorial que correspondería a la respuesta completa de un circuito RLC, yo les puedo decir que ya una vez que hemos definido la respuesta libre y la respuesta forzada, definir a la respuesta completa es enteramente sencillo. ¿Por qué? Porque la respuesta libre más la respuesta forzada sería la respuesta completa. Y ustedes dirían, ¿cuánto se presentaría la respuesta completa? Pues cuando tenemos condiciones iniciales y tenemos condiciones iniciales para el estado transitorio y además tenemos una fuente de alimentación que está alimentando, valga la redundancia, a este circuito eléctrico en el estado transitorio. Y les diría, ¿cómo en qué tipo de circuitos se presentarían tales factores? Y yo les diría, en un circuito como el que se visualiza a continuación. Miren, tenemos que para el estado permanente que existe antes del efecto transitorio, es decir, aquella red eléctrica que existe antes de que yo cambie el interruptor de la posición 1 a la posición 2, hay una fuente de alimentación, hay una fuente de voltaje alimentando el circuito, donde yo tendría una corriente fluyendo a través, bueno, yo tendría en este caso una caída de voltaje existente entre los extremos del capacitor. ¿Y por qué yo no dije que tendría una corriente? Porque recuerden que para el estado permanente que existe, para el estado permanente que existe antes del efecto transitorio o del estado transitorio, yo estoy considerando que la red eléctrica está siendo alimentada por una fuente de voltaje de valor constante. Entonces sí habría un voltaje inicial entre las placas del capacitor que correspondería al de la fuente, porque el capacitor se comporta para el estado permanente como un circuito abierto. Y no mencioné que habría una corriente porque al tener un circuito abierto, no existiría corriente, por eso evité mencionarla, a menos que yo para el estado permanente que existe antes de conmutar el circuito, la fuente de alimentación se comportara de acuerdo a una función que varía periódicamente en el tiempo, cuyo valor varía periódicamente en el tiempo. Así obtendríamos tanto corriente en la bobina como caída de voltaje en el capacitor. Serían las condiciones iniciales una vez que se conmute el circuito y estemos estudiando el estado transitorio. Pero en la mayoría de los casos vamos a analizar una red eléctrica en la cual antes de la conmutación, antes de pasar al estado transitorio, existe un estado permanente donde la fuente de alimentación tiene un valor constante. Bueno, entonces hay condición inicial. En el momento en que yo hago la conmutación, desconecto esta fuente y conecto la otra fuente, de tal forma que ya tenemos las condiciones iniciales y la fuente de voltaje conectada en serie a los resistor, bobina y capacitor. En este desarrollo teórico solamente se está manejando el primer caso, cuando la fuente de alimentación se comporta de acuerdo a una función escalón unitario, donde estaría dando el valor de la fuente ya sea 1, 2, 3 volts. Muy bien. Y entonces yo lo único que haría es sumar, por ejemplo, yo quiero saber la caída de voltaje, la caída del voltaje en el capacitor debido a la respuesta completa. Pues sumo la respuesta libre, la primera que aparece, más la respuesta forzada. Ahí está. Ahora, y eso ocurre para el sistema subamortiguado cuando obtenemos raíces complejas. Para obtener tanto el sistema críticamente amortiguado como el sistema sobreamortiguado, lo único que tenemos que hacer es sumar la respuesta libre más la respuesta forzada. Para el críticamente amortiguado, la respuesta completa es la respuesta libre para el sistema críticamente amortiguado más la respuesta forzada para el sistema críticamente amortiguado. Y para el sistema sobreamortiguado tendríamos que sumar la respuesta libre para el sistema sobreamortiguado más la respuesta forzada para el sistema sobreamortiguado. Y es lo único que tenemos que hacer. Gracias a que nosotros ya lo definimos en los videotutoriales anteriores, fácilmente podemos establecer la respuesta completa. Y por el momento sería todo. Nos vemos en los próximos videotutoriales. Hasta pronto.